tardes a todos. Gracias por unirse con nosotros en estas charlas para pacientes, las cuales vamos a tratar de evacuar algunas dudas, hablar un poco en general de la miopía. Estamos con el doctor Lucero. Hola a todos. Bueno, vamos a esperar unos minutitos a que se vayan conectando. De a poquito también estamos por Facebook, por el Facebook de la Fundación. Estamos también compartiendo toda la misma información que vamos a dar por acá. Ahí van entrando algunos otros pacientes. ¿Arrancamos en 5 minutos más o menos, Pau, o...? Sí, demos unos minutitos para que vayan entrando, porque había gente en sala de espera. Dale. Avísenos si nos van escuchando bien, si alguno no escucha, cualquier cosita nos dicen. Si todos pueden estar en silencio, mejor, así no tenemos ruido de fondo. Bien, ahí ya tenemos varios participantes. Ahora me parece igual que podemos ir arrancando, ¿no? Vale, empezamos. Bueno, bienvenidos. Me presento yo primero, soy el doctor Francisco Lucero Sá, médico oftalmólogo, especialista en córnea y superficie ocular. Y hoy nos va a dar una charla la doctora Paola Rinaudo, que es la jefa del Servicio de Cirugía Refractiva, Córnea y Superficie Ocular de la Fundación Zambrano. La charla es sobre miopía, sobre la patología que es la miopía y el tratamiento. Y los invitamos a dejar preguntas en el chat de Zoom o en los comentarios del vivo de Facebook. Bueno, muchas gracias, Fran. La charla en sí, como está orientada a pacientes, y más que nada es evacuar las dudas que ya nos fueron pasando, así que tenemos una listita de preguntas que vamos a ir contando, y vamos a ir también respondiendo a las preguntas que hagan ustedes ahora, y vamos a ir charlando un poco con el doctor Lucero. Esta es la segunda charla, ya dimos una de ojo seco. En este caso vamos a hablar de lo que es la miopía. La miopía es la dificultad para ver de lejos, que se presenta porque el ojo tiene un largo axil, le decimos nosotros, pero para entenderlo bien es que el ojo es más largo que lo normal, por lo cual las imágenes que uno ve no se enfocan bien en la retina y necesitan lentes negativos para poder ver bien y que esas imágenes se enfoquen en la retina. Se llaman miopías benignas, o las miopías más frecuentes a las pacientes que tienen miopía menor a 6 dioptrías, y miopía magna o miopía patológica a aquellos pacientes que tienen miopía por arriba de 6. En general la miopía, la mayoría de los pacientes que son miopes altos nos dicen, no, yo esto lo tengo desde que nací, pero en realidad la miopía se da más que nada en el desarrollo visual. Los pacientes miopes más elevados empiezan con miopía en la infancia, en la etapa escolar, por ahí en la primaria, y los pacientes que tienen miopías más bajas empiezan más tarde, empiezan en general en la adolescencia o llegada ya cuando concluyeron la etapa escolar. O sea, cuanto más joven empieza el desarrollo de una miopía, más elevada tiende a ser con los años, porque cada año que va pasando del desarrollo y el crecimiento del ojo, se va sumando un poquito más de miopía. Entonces, un poco para dejar también esto que es muy importante de la prevención,
cuando tenemos algún sobrino, nieto, lo que sea, que arranca con miopía en la escuela, en la primaria, es un paciente que va a tener seguramente una miopía muy elevada que necesita un control anual y por ahí un poco más, por ahí cada 6 meses, controlarlos bien. En general la miopía se suele estabilizar alrededor de los 22, 23, hasta 25 años, deja de crecer el ojo y deja de cambiar la dioptría, o sea, el anteojo que va necesitando. Normalmente todos los años suele crecer un poquito hasta esa edad, y cuando está estable es cuando podemos pensar en alguna cirugía que nosotros le llamamos refractiva o cirugía para dejar los anteojos. Muchas veces los pacientes me preguntan, bueno, ¿me curo de la miopía? Bueno, en realidad lo que hace la cirugía no es curar esa enfermedad, sino lo que hace es dar una forma de ver sin anteojos para dar más calidad de vida y calidad, digamos, que no tengan que usar el anteojo o la lente de contacto. Pero el ojo en sí sigue siendo un ojo miope que requiere los mismos controles como si no se hubiera operado. Con respecto a la estabilización también, los pacientes que son miopes más elevados o que a veces tienen antecedentes familiares de algún abuelo, madre, padre, tía, a veces también, que tienen miopías más elevadas, a veces no se estabilizan a los 25 años. Entonces, siempre hay que ser muy cuidadosos antes de indicar la cirugía y ver que esté estable. O sea, los miopes más altos a veces pueden seguir progresando a pesar de haber pasado los 25, incluso a veces los 30 años. Así que primordial es los controles siempre, los pacientes que mejor les va después para hacer la cirugía refractiva son los pacientes que vienen siempre a los controles todos los años, que tenemos varias tomas de graduación todos los años, y que estamos seguros de que están estables porque los venimos controlando en el tiempo, y entonces cuando llega el momento de estabilidad es cuando podemos charlar de que si el paciente quiere, por supuesto, porque en general son cirugías selectivas, son cirugías que las elige el paciente para dejar los anteojos, y que las ofrecemos para mejorar la calidad de vida. No es necesario que todos los pacientes se operen, obviamente, hay muchas personas que están muy cómodas con sus anteojos, sobre todo los pacientes que tienen menor graduación, y hay otras personas que están muy cómodas con su lente de contacto. La tolerancia a lente de contacto también es algo que a veces lleva muchas veces a la cirugía. Cuando un paciente no tolera bien la lente de contacto, a veces esa es una buena, digamos, una buena indicación para pensar en una cirugía. Así que bueno, habiendo dado esta pequeña introducción, arrancamos con las preguntas, Fran. Bien, vamos a hacer unas preguntas que nos mandaron en estos días. Bueno, María Inés nos pregunta, ¿qué riesgos existen en miopía elevada en una paciente de 66 años? Bueno, siempre la miopía elevada por arriba de 6 dioptrías es un ojito que tiene predisposición y mayor riesgo de otras enfermedades. Tiene mayor riesgo de tener presión ocular elevada y desarrollar glaucoma, tiene mayor riesgo de desarrollar alguna enfermedad de la mácula, como una maculopatía asociada a la miopía, y también tiene mayor riesgo de una enfermedad que es el desprendimiento de retina. Entonces, todos los pacientes con miopía elevada tienen que hacerse los controles todos los años, y igualmente, a pesar de estos riesgos, digamos, que lo tienen de por sí por ser miopes, hay cirugías igualmente que se pueden realizar de forma segura, y hay que evaluar el caso, ¿no? Pero no significa que la miopía muy elevada no se pueda operar para dejar los anteojos. Si uno es muy prolijo con el examen del paciente y hace bien todos los controles, hay cirugías, hay, digamos, opciones para dejar los anteojos, aunque la miopía sea muy elevada, y a los 66 años también. Y nos pasa que a veces hay muchos pacientes que son pacientes grandes que toda la vida les dijeron, no, usted no se puede operar. Tal cual. Y a veces por ahí tenían más riesgo que la población general, pero no es que no se podían operar. Sí, la realidad es que el riesgo de estas patologías que les conté aumenta un poquito, pero no es que no se puedan operar. Obviamente que hay que analizar caso por caso y hacer bien todo el estudio, como dije recién, pero hay muchas opciones quirúrgicas. Y otra cosa también es que hay que tener en cuenta que la mayoría de los pacientes miopes suelen tener cataratas más jóvenes que los pacientes que no tienen miopía. Así que el control después de los 60 años del miope elevado es aún más riguroso y más seguido que en los años más jóvenes. Bien. Bueno, Silvia nos pregunta,
Tengo astigmatismo, distinto grado de aumento en cada ojo. Uso anteojos de cerca y de lejos en un mismo anteojo. ¿Me puedo operar y corregir? Sí, bueno, hay que hacer los estudios para saber de dónde proviene ese astigmatismo, se hacen estudios en la córnea para ver si el astigmatismo es normal o no, y hay opciones para dejar los anteojos, hay opciones con láser, por ejemplo, para dejar los anteojos de lejos, y dependiendo la edad del paciente, a veces se puede utilizar lentes intraoculares. Pero en principio con láser el astigmatismo funciona muy bien y es en general de elecciones. Bien. Analía nos pregunta, si tengo queratocono, ¿puedo operarme de miopía? ¿Hay otros riesgos y o cuidados o es indistinto? Bueno, el queratocono, que es una enfermedad en la córnea, tiene una contraindicación para realizarse la cirugía de láser de miopía, porque justamente el láser se realiza sobre la córnea y como la córnea, en el caso del queratocono, está enferma, no se recomienda realizar procedimientos sobre la córnea. Pero existe un tipo de lente intraocular que se llaman lentes intraoculares fáquicas, que son los ICL, que se pueden colocar en pacientes con queratocono para corregir la miopía sin tocar la córnea, sin tocar el cristalino tampoco, con muy buen resultado y muy buena calidad visual en el postoperatorio. Así que sí, los pacientes con queratocono también pueden operarse para dejar los anteojos o las lentes de contacto utilizando otra técnica, no láser, sino una lente intraocular. Bien. Carolina nos pregunta, ¿a partir de qué graduación es operable y cuánta visión es posible recuperar con la cirugía? Bueno, y muy buena pregunta. No hay una graduación de valor de corte, digamos, para decir a partir de esta graduación se puede o no se puede hacer la cirugía, eh, pero en general, la mayoría de los pacientes que buscan la opción quirúrgica tienen más de 2,5 o 3 dioptrías de miopía. Ese valor de corte también lo toman la mayoría de las prepagas para autorizar la intervención, y siempre tenemos que evaluar casos y los pacientes caso por caso y tener en cuenta no solo la parte médica, sino la parte, la vida en general del paciente. A veces tenemos pacientes que tienen menor graduación, pero que tienen alguna profesión o alguna actividad puntual que no pueden utilizar anteojos. Por ejemplo, muchas veces operamos chicos que quieren entrar al ejército, que quieren entrar a la policía, que tienen un poco menos de graduación, y igual se realiza el láser para que puedan ver bien sin anteojos y puedan seguir la carrera que eligieron. Hace poquito operé un chico para entrar a la carrera militar, y bueno, tenía alrededor de unos 50, pero bueno, para él unos 50 o 3 es lo mismo, y él necesitaba, digamos, seguir su vocación. Y por otro lado, la agudeza visual que se alcanza es la misma que uno alcanza con anteojos o con lente de contacto. Si no hay otras patologías asociadas, se puede alcanzar el 100% de visión después de haberse operado. Así que eso hay que verlo en cada caso en particular, pero la verdad que la cirugía con láser es muy predecible y es muy efectiva. Uno solicita al láser que haga una corrección y realmente el resultado es lo que uno pidió, es muy efectivo. Bien, acá Jerónimo nos pregunta, ¿qué tipos de cirugía hay para la miopía y en qué casos se recomienda cada una? Bueno, puntualmente hay 2 tipos de cirugías para la miopía. La cirugía de elección o la primera opción es la cirugía de láser. El láser se realiza sobre la córnea, que es una de las lentes naturales que tenemos en el ojo, que está en la parte más externa del ojo. El láser lo que hace es cambiarle la graduación a esta lente natural que tenemos y así corrige distintos problemas. Se puede corregir la miopía, y como normalmente la mayoría de los pacientes miopes tienen asociado algún grado pequeño de astigmatismo, se puede corregir miopía y astigmatismo. En aquellos casos que la miopía sea mayor a 6 dioptrías, es conveniente el implante de una lente intraocular para no tener que realizar tanta corrección sobre la córnea. Entonces, a grandes rasgos, el menor de 6 dioptrías puede ir a un láser, y el paciente mayor a 6, 6,50 dioptrías es conveniente poner una lente intraocular. Este tipo de lentes intraoculares, que se llaman ICL, son como si fuera una lente de contacto blanda, pero que se coloca adentro del ojo, por detrás del iris, que sería lo que vemos
de color marrón o azul en algunas personas, se coloca por la pupila, con la pupila dilatada y queda fijo en un lugar y bueno, hace que el paciente pueda ver y tiene muy buena calidad visual sin anteojos. Perfecto. Bueno, ahora Gabriela nos pregunta, dice que tiene miopía magna, que en ambos ojos tuvo implantes intraoculares en su juventud, que en ambos ojos tuvo manchas en la mácula que se curaron con inyecciones, que en uno de los ojos tuvo desprendimiento de retina, que fue operado pero la visión nunca quedó igual. Dice que los oculistas le dicen que ve con aberraciones. Eso en un ojo. En el otro ojo dice que está desarrollando una catarata, que le recomiendan la cirugía, pero que leyó que hay un altísimo porcentaje de que la retina se desprenda en cirugía de cataratas cuando hay miopía magna. Para que la gente entienda lo que sea la doctora un poco, la miopía magna es cuando es en general más de -6 y tiende a progresar en el tiempo. Claro. Bueno, esto, Gabriela, tenés que controlarte con un especialista de retina, si ya tuviste un desprendimiento de retina, y sí, el riesgo de operarse de cataratas cuando uno tiene una miopía muy elevada y además tiene ya el antecedente de un desprendimiento de retina en el ojo contralateral, el riesgo es más elevado en el caso tuyo. De todas maneras, cuando la catarata empieza a progresar, la indicación quirúrgica a veces está igual y hay que realizarlo igual y hay que asumir el riesgo porque la catarata sigue progresando y no hay otra solución. Y con respecto a la última parte de que dice me conviene esperar un par de años a que salga una nueva técnica, lo que va variando con los años es la forma en la cual nosotros operamos la catarata según la aparatología que existe, pero la técnica que se utiliza ahora, que es la facoemulsificación, está bastante desarrollada, y en ese sentido no creo que haya cambios en un tiempo ni corto ni mediano plazo, y por otro lado lo que genera el riesgo es sacar el cristalino, o sea, sacar la catarata, no importa la técnica con la que lo hagas. Por lo cual, yo creo que charlarlo bien con tu oftalmólogo, verlo con un especialista de retina, pero es muy probable que si tenés catarata, que tengas indicación quirúrgica, cuidando obviamente después, cuidando la retina y haciendo los controles pertinentes. Claro, y es verdad que esperando mucho tiempo, la catarata cada vez ser mayor, ¿no? Tal cual, y a veces la cirugía, cuando uno espera mucho, la cirugía por ahí después es incluso más riesgosa, más trabajosa y con más riesgo de complicaciones. Claro. Bueno, Soledad nos pregunta, nos dice, mi pareja tiene miopía de 1,75 y queríamos saber si se recomienda la cirugía. Bueno, esto es un poquito de lo que hablamos, depende un poco de qué se dedique la persona que tiene menos 1,75, y también un poco la edad. La mayoría de los pacientes con menos 1,75 usan un anteojo permanente, y si le molesta el anteojo y no los quiere usar más, puede optar por la cirugía refractiva. No hay, digamos, un valor de corte en uno que diga no se puede realizar, se puede realizar perfectamente con 1,75. Bueno, depende un poco de él si quiere operarse. Sí. Sergio nos dice, fui operado de vitrectomía del ojo derecho por membrana retinal, luego con láser por glaucoma en el mismo ojo, y dice que quedó miope. ¿Qué se puede hacer? Bueno, si quedaste miope hay que evaluarlo, porque a veces se puede corregir esa miopía que quedó. Hay que evaluarlo, a ver cómo está la córnea y ver si se puede, a veces un poco de láser, si no es mucho lo que quedó, se puede realizar. Sí, tendrías que consultarlo. Claro, hay que ver cada caso en particular. Claro, pero normalmente hay varias opciones. Así que si hay un paciente que está motivado, que se quiere operar y que los estudios están bien, siempre hay alguna opción para ayudar. Rodolfo nos dice, en niños de 4 años, ¿qué graduación de miopía y astigmatismo es motivo de recetar lentes? Bueno, muy interesante con el tema de los chicos. En general, cuando arranca la miopía, que solamente arranca por ahí con un 0,50 o un 0,75, la mayoría de los oftalmólogos tendemos a no dar la graduación, o sea, no dar el anteojo en la primera consulta, sino de hacer una segunda consulta a los 6 meses y una segunda consulta por ahí, después una tercera, perdón, al año, para ver si esta miopía realmente aparece en todos los controles y no es algún cuadro del momento del día que lo evaluamos. En los chicos hay un mecanismo que se llama la acomodación, que a veces nos engaña mucho cuando tomamos las medidas de graduación,
por lo cual en la primera consulta, miopías menores de 1, en general los niños no damos anteojo, sino que los volvemos a controlar a los 3, 6 meses y por ahí al año, y si vemos que siguen teniendo esa graduación, entonces charlamos con los papás y por ahí le damos el anteojito. El tema de los chicos es que vean bien en la escuela, que vean el pizarrón y que puedan desarrollar, digamos, hacer una actividad escolar normal. Así que siempre los chicos se controlan muy de cerca y estamos muy atentos a que puedan estudiar bien, así que lo hacemos con controles. Bien. No, no es tanto con la miopía el tema, pero no, por ahí con el astigmatismo y la hipermetropía sí aparece lo que es la ambliopía, Claro. ¿no? Que es importante que los chicos estén bien, que tengan bien la corrección. Marianela nos dice, mi hijo tiene 18 años, ¿cuándo se podrá operar la miopía? Bueno, 18 es un poco chiquito todavía. En general hay distintos trabajos y no hay mucho consenso exacto de la edad, pero entre los 21 y los 25 es el momento en el cual se estabiliza. Y una vez que se estabiliza la miopía, o sea que al cabo de un año, o por ahí mejor 2 años, sigue teniendo la misma graduación, o sea que le dan el mismo número de anteojos, a partir de ese momento se puede operar. No es una edad exacta para cada paciente, sino que hay que irlo controlando. Yo siempre les recomiendo, cuando están ahí a los 18 años, es momento de empezar a hacer los deberes de los controles todos los años. Hacer bien los deberes y tener siempre al mismo oftalmólogo para tener una buena historia clínica y decir, bueno, este año tuve 3, el año que viene tengo 3, llego a los 21, tengo 3, hace 2 o 3 años que estoy estable, se puede operar. Claro, hay muchos pacientes que vienen diciendo, cumplí 25 años, vengo para operarme, y no es tan así. Tal cual. Existe como una, ¿no? Como una cosa que la mayoría de las personas dicen, bueno, a los 25 te puedes operar. Pero a los Sí, sí, 25 y estabilidad, ¿no? Es la edad y claro, la estabilidad. claro. Bueno, Julián nos dice, tengo miopía de astigmatismo de -12,50 y -9,50. ¿Qué opciones de operación hay? Bueno, muy bien. Justamente por arriba de 6 dioptrías ya no es corregible con láser y lo que se hace es el implante de la lente intraocular, que es este tipo de lente que yo les hablaba, que se llaman ICL, son unas lentes muy blanditas que entran plegadas al ojo como todas dobladitas por una pequeña incisión y se abren y se despliegan adentro del ojo y corrigen la miopía. Tienen una calidad visual muy, muy buena y un resultado muy bueno. Hay estudios obviamente que hacer para ver si el ojo tiene espacio para colocar esta lente sin problemas, pero hay opciones para las miopías de 12,5 y 9,50 sin ningún problema. Ana María nos pregunta, ¿por qué después de ser operada de miopía con lentes intraoculares, la miopía sigue avanzando? Bueno, justamente venimos hablando bastante del tema de la estabilidad. Hay miopes muy elevados que no frenan su evolución de la miopía a pesar de pasar los años y por ahí tener 30, 32, 35 y sigue aumentando la miopía. Eso ya es una miopía degenerativa, a veces le decimos, porque el ojo sigue creciendo de tamaño y como que se va degenerando y alargando, y a pesar de que uno colocó un lente intraocular con cierta cantidad de, digamos, de aumento, por ejemplo 10 o 12, si el paciente iba a tener 15, bueno, y tiene una corrección de 10, y aparece un 5 excedente. Así que lo más importante es la estabilidad para ir a la cirugía refractiva. Bien. Graciela nos dice, agradecería que pudieran hablar sobre los casos de miopía muy elevadas, creo que se llaman magnas, como es mi caso. Claro, eso es lo que estuvimos hablando, de este tipo de miopía, que por un lado está la miopía simple que va hasta -6, y después la miopía magna o patológica degenerativa que va de -6 en adelante. ¿No? Que esta es la que tiende a progresar. Nos pregunta si existen tratamientos para fortalecerlos, porque son propensos a desprendimiento de retina, y si hay algo para hacer para cuidarlos. No, Pero bueno, tratamiento los controles. sí, el tratamiento puntualmente no hay, para fortalecer la retina no hay, pero sí los controles, porque a veces uno hace controles y siempre todo está bien, está bien, está bien, a veces el paciente dice, uy, bueno, vengo otra vez y siempre me hacen los mismos estudios y siempre está bien, pero la realidad es que si uno se hace fondo de ojo todos los años o por ahí cada 6 meses en los miopes muy elevados y todo está bien, estamos todos contentos, pero si en un fondo de ojo de rutina uno encuentra una pequeña rotura, por ejemplo, en la retina, puede prevenir una enfermedad mayor, que es el desprendimiento de retina.
el paciente que llega con un síntoma de desprendimiento de retina ya tiene una enfermedad importante. En cambio, el paciente que se encuentra un pequeño desgarro o agujerito de retina en un control de rutina sin tener síntomas, siempre tiene una enfermedad agarrada más a tiempo y tiene mejor pronóstico. Así que los miopes, creo que siempre decimos que las mujeres vamos al ginecólogo todos los años, los miopes tienen que ir al oftalmólogo todos los años. A veces esto del control oftalmológico no está tan arraigado en la sociedad, y sobre todo en la gente más joven no está tan arraigado, porque bueno, por ahí cuando uno es más grande necesita anteojos, entonces concurre a la consulta. Pero a veces los chicos miopes más jóvenes se manejan con el contactólogo, compran siempre la misma lente de contacto y no se hacen el examen oftalmológico, y es muy importante eso, que quede claro que el control es lo vital para el miope. Bien, acá Gabriela, perdón, nos dice que tiene una miopía récord, que se operó de catarata, que hace mucho que no se hace controles, que su diagnóstico después de la operación fue que iba a perder la visión por la miopía tan alta. Bueno, y quiere saber más o menos cuánto tiempo le puede quedar de visión. Bueno, eso también es muy variable, ¿no? Me parece que es un caso muy puntual, cuál Es un sería caso muy puntual. aproximadamente el tiempo que me quedaría de visión. Bueno, ella lo que se refiere es a la degeneración en general que aparece en las capas de la retina en los pacientes miopes muy elevados, que pasa con los años. Es muy difícil decir cuánto tiempo queda o no queda de visión, y quiero que quede claro también es que este tipo de problemas de retina se da en general en miopes muy elevados. Son los menos, los casos más puntuales. Y me parece que eso es más para verlo en consultorio que ahora, ¿no? Sí, claro. Bueno, Ana nos dice que tiene queratocono, le gustaría saber si nosotros atendemos esta patología. Sí, atendemos queratocono, comunicate con cualquiera de los números o por WhatsApp con la fundación y te van a dar turno conmigo o con alguien del equipo. Para ver todas las patologías de córnea las vemos y tenemos todos los tratamientos. Bueno, ahora vamos a ver algunas preguntas que nos están haciendo por Facebook, en vivo. Sí. María nos dice que tiene en un ojo miopía, en el otro astigmatismo y también desprendimiento de retina. ¿Qué se puede hacer? Miopía, astigmatismo y desprendimiento de retina. Sí, no, claro, si está operada, me imagino que ya está operada. Bueno, el desprendimiento de retina en sí es una patología que es una urgencia oftalmológica. Así que bueno, espero que ya estés operada. Si no estás operada, concurrir una guardia directamente porque, o sea, no podés ni esperar un turno, digamos. Claro. Y la miopía y el astigmatismo, dependiendo la cantidad, es estas dos opciones que venimos charlando. Si es menor a 6, se puede corregir con láser. Si es mayor a 6, la mejor opción son las lentes intraoculares. Pero lo más importante me parece es ver bien el tema de la retina. Bien, acá Leonardo nos hace una pregunta que no tiene que ver con miopía, pero sí con refracción. Dice que tiene atrofia óptica bilateral, glaucoma y neuritis. Y nos pregunta si, además de todo eso, puede tener presbicia. Tiene 44 años. Ay, sí. Lamentablemente, además Sí. de todo eso, la presbicia es algo, yo siempre le digo a los pacientes, es inherente a la raza humana. O sea, la presbicia es de todos y es un envejecimiento normal. Es como que el cristalino se endurece o deja de tener poder de acomodación, o sea, deja de tener poder para cambiar el foco de distancia. Cuando somos más jóvenes, antes de los 40 años, el cristalino va variando su diámetro y su curvatura para poder enfocar objetos a lo lejos, objetos en distancias intermedias y objetos cercanos. Con los años se va perdiendo esa capacidad y los pacientes que no tenían problemas, en general de lejos siguen viendo bien, pero necesitan el anteojo para cerca. Y esto es independiente de que tengas otras patologías. Uno puede tener problemas en la retina, problemas en el nervio óptico, incluso maculopatía, y cuando llegan los 40 y pico necesitar un anteojo al presbicio. Bien, Nora nos pregunta qué pasa cuando ya hay desprendimiento. Me imagino que se refiere a desprendimiento de retina. Y bueno, es un poco lo que decíamos, si tiene un desprendimiento de retina y no está Es una operada, tiene que urgencia. operarse. Es una urgencia.
Es una urgencia aplicar la retina, o sea, volver a colocar la retina en el lugar donde debe estar. O sea, el desprendimiento de retina es cuando la retina en realidad tapiza el ojo por dentro, es un tejido que tapiza el ojo por dentro como si fuera el empapelado de una habitación. El desprendimiento es que el empapelado cae, o sea, la retina se desprende de la pared del ojo y queda suelta. Y la cirugía consiste en volver a poner la retina en su lugar. Y eso es una urgencia, así que por favor que consulten. Sí, urgente. Sí, nosotros no tenemos guardia, pero sí tenemos lo que se llama la demanda espontánea, que pueden solicitar un turno o llamar para venir en el día para este tipo de urgencias de retina o para anteojos incluso, pueden acercarse a la demanda espontánea sin turno y tenemos alguno de nuestros colegas del equipo que los puede ver y orientar. Ahora, algunas preguntas de Zoom. Adriano nos dice, por miopía elevada, ¿es aconsejable puntos de láser para prevenir desprendimiento de retina? Y fotobiomodulación para prevenir la maculopatía asociada a la edad. Bueno, en general no se hacen, los puntos de láser o la fotocoagulación preventiva, si no hay sintomatología. En general se hace fotocoagulación de sectores de debilidad, le decimos en la retina por ahí algún agujero o alguna lesión, se hace cuando son sintomáticos en general, o si el paciente se tiene que someter a alguna cirugía. Entonces, nosotros siempre hacemos los controles de retina previo a las cirugías refractivas, por lo cual muchas veces, si hay algún sector dudoso en la retina, hacemos este tipo de láser previo a la cirugía de láser para dejar anteojos o previo al implante de la lente intraocular. Eso lo hacemos más que nada porque como el paciente va a tener un procedimiento quirúrgico, a veces nos quedamos más tranquilos, tanto el paciente como nosotros, si estas pequeñas áreas de debilidad de la retina están tratadas previamente. Pero si el paciente no va a ir a ninguna cirugía y no tiene síntomas, la mayoría de las veces no se realiza de forma profiláctica, no se realiza, digamos, para prevenir. Y la fotobiomodulación para prevenir maculopatía asociada a la edad, tampoco, de forma preventiva tampoco está indicado. O Lucía nos dice, en miopías mayores a 11 dioptrías, con antecedentes familiares de glaucoma, desprendimiento de retina y maculopatía, ¿puede la cirugía aumentar los riesgos? Bueno, esta es realmente muy buena la pregunta. Siempre antes de operarse todos los pacientes me preguntan si el implante de la lente intraocular aumenta los riesgos de estas patologías. No está demostrado que tener el lente intraocular pueda desencadenar o tener algún impacto sobre la retina, ni sobre el glaucoma, ni la maculopatía. La realidad es que lo que es factor de riesgo para tener estas enfermedades es ser miope. Y la mayoría de los pacientes que operamos con lente intraocular son miopes. Entonces es como que se superpone un poco, pero el lente intraocular en sí no predispone a estas enfermedades. Por lo cual uno puede tener la miopía corregida de -11 con una lente intraocular y seguir después con los controles de presión ocular para ver si en algún momento aparece glaucoma, se puede tratar de la misma manera si tiene lente intraocular o si no lo tiene. La maculopatía lo mismo, se puede tratar con lente intraocular o sin lente intraocular, y el desprendimiento de retina puede ocurrir también con lente intraocular o sin lente intraocular. O sea, el lente intraocular en realidad no es un factor que aumente el riesgo, sino que el paciente que es miope y ya tiene el riesgo, bueno, muchos de ellos tienen el lente intraocular. Así que la clave creo que por ahí va quedando claro a lo largo de la charla, que es el control. Si uno se coloca un lente intraocular, empieza a ver bien y no viene más al oftalmólogo porque ya no necesitas lente de contacto, no necesitas anteojos y bueno, algún problema con los años podés tener. Pero si el paciente comprende bien que su ojo sigue siendo miope, solo que hicimos algo para que no use los anteojos y concurre a los controles, entonces es todo mucho más sencillo. Claro, eso es muy habitual, que el paciente que se opera de cirugía refractiva después no vuelve más. Tal cual, sobre todo los miopes más bajos. Los miopes más bajos, menores de 6, en general que se hacen láser, por ahí a los 25 años un láser de 4 o 5 dioptrías, y después con los años, sí, yo me operé, pero ya no sé cuánto tenía, y no recuerdo cuánto tenía. Y bueno, 5, 5,50 o ese 6 son miopias importantes que necesitan control. Claro. Vuelven a los 40 cuando tienen presbicia. Tal cual.
Bueno, hay un comentario, esto no es una pregunta, pero un comentario anónimo de Zoom que dice, que es interesante. Un día empecé a ver borroso de lejos, me fui al sanatorio y descubrieron que tenía 400 de glucemia. Gracias a que no podía ver bien de lejos. Me enteré que soy diabética y fue la vista. Es miope de -3. Muy Es buena la interesante. pregunta, bueno, muy buen comentario, muy interesante. La diabetes tiene muchísimas repercusiones en lo que es el ojo. Una es esta, cuando la glucemia se eleva mucho, con una hiperglucemia de 400, eso cambia la curvatura del cristalino, porque el cristalino se hincha, y puede generar una miopía transitoria, que después cuando el paciente es tratado y el cristalino vuelve a su diámetro normal, esa miopía se va. Eh, pero sí puede ser la miopía el primer síntoma de una diabetes descompensada, y después obviamente los diabéticos con muchos años de evolución pueden tener otras enfermedades como catarata, enfermedades de retina, enfermedades del nervio óptico y distintas enfermedades. Acá Gabriela T. nos hace una pregunta que en realidad tiene un poco más que ver con glaucoma, pero nos dice, tengo alta miopía de 10 en el ojo izquierdo y 16 en el derecho. En el ojo izquierdo me hicieron láser por principio de desprendimiento de retina. El oftalmólogo me recetó gotas para el glaucoma por las dudas porque tenía apenas elevada la presión. ¿Está bien usar las gotas por las dudas de que no aumente la Bueno, presión? yo imagino que debe ser una forma por ahí Sí. de decírtelo del colega, pero sí, la verdad que la mayoría de los pacientes miopes altos, cuando uno ve una presión limítrofe y un nervio óptico, porque la presión ocular elevada lo que hace es afectar el nervio óptico es tejido neuronal, es una extensión del sistema nervioso central, y el nervio óptico se daña con la presión y eso no se puede recuperar. El daño es definitivo. Entonces, cuando hay una presión limítrofe y un nervio óptico por ahí sospechoso de que algo anda pasando, siempre es preferible hacer tratamiento desde ya. Así que si tu médico te lo dio, usalas. Claro. Bueno, Gabriela B. nos hace una pregunta, también esto es bastante habitual en la consulta. Nos pregunta, ¿el uso intensivo de la computadora influye en algo en la evolución de la miopía y en el estado de la Bueno, retina? sí, esto es muy interesante y bueno, hay muchos estudios en el sudeste asiático, Ujú. y en Japón, y lo que es Japón y China, donde hay muchísima utilización de pantallas, sobre todo en la infancia. Como les contaba, que la miopía se desarrolla en el crecimiento del ojo, que se da en la infancia y en la adolescencia. El estar todo el día realizando actividades de cerca, o sea, estar usando computadora, lectura y leyendo, iPad, celular y todo lo que sea actividad de cerca, tiene una relación con el desarrollo de miopía. Y de hecho, la miopía es muchísimo más frecuente en el sudeste asiático y en Japón que en otros países. Eh, la mayoría de los chicos que pueden hacer actividad al aire libre, hacer deporte y no estar todo el día con las pantallas, es mejor. La verdad que es mejor y sí el uso intensivo de computadora influye en el desarrollo de la miopía, pero sobre todo en los chicos, cuando el ojo se está desarrollando. Ya en los grandes no tanto. Y sobre el estado de la retina, no. Sobre la retina no hay problema y una vez que ya está desarrollada la visión después de los 25 años, el utilizar computadora, que hoy en día utilizar 8 horas en un horario laboral y 8 horas de computadora es de lo más frecuente, eso no trae problemas. Pero sí tenemos que tener cuidado con nuestros hijos. Claro, justamente ahora los oftalmopediatras recomiendan mucho actividad al aire libre. Desde ya. Nosotros, bueno, yo no teníamos ni computadora, ni iPad, ni celular cuando éramos chiquitos y el desarrollo visual se hace con las imágenes y el desarrollo visual se hace viendo, o sea que el paciente esté viendo de lejos, corriendo, andando en bicicleta, haciendo deporte, hasta incluso les diría que la televisión no es tan mala, porque la televisión es de lejos. Muchas veces los padres me dicen, no, bueno, ¿cómo hacemos con los chicos porque necesitan hacer la tarea y es por Zoom y todo? Bueno, yo lo que recomiendo es que le conecten la computadora al televisor y lo pongan lo más lejos posible. O sea, que no Claro, estén tan de cerca con las pantallas, que traten de utilizarlo de lejos. La tele es mejor. claro, yo le digo a los pacientes, es preferible si van a ver una serie que la vean en la tele y que no la vean en el celular, porque eso Totalmente, también pasa. Sí. totalmente. Miguel nos dice, nos pregunta, ¿la operación de miopía puede provocar ojo seco? Gracias, Bueno, doctor. la cirugía láser, sí, muy buena la pregunta, provoca ojo seco transitorio por alrededor de 6 meses.
En general, la mayoría de los cirujanos siempre estamos muy atentos a esto y damos tratamiento previo a la cirugía, damos tratamiento para el ojo seco y acompañamos al paciente en el posoperatorio. La mayoría de los pacientes jóvenes, alrededor de los 25 años, casi ni notan el ojo seco, pero a veces cuando uno hace el láser de corrección en pacientes un poquito más llegados a los 40, por ejemplo, pueden sentir más el ojo seco, pero tiene tratamiento y además es transitorio. Claro, claro, se termina, en un momento se termina. Sí, en general 6 meses y se termina. Marcos nos dice, tengo alta miopía y bajo recuento endotelial. Podría ponerme lentes de cámara posterior, pero he leído recientemente sobre Evo Vision ICL. ¿Es similar? ¿Se aconseja una sobre otra? En términos Bueno, económicos, ¿difieren mucho la una de la otra? Bueno, hay dos tipos de lentes intraoculares. Nosotros utilizamos estas justamente, las Evo Vision ICL, que se colocan por detrás del iris y están bastante lejos de la córnea. Las otras lentes intraoculares que existen se ponen por delante del iris y están muy cerca de la córnea y pueden traer complicaciones con la córnea, más aún si tienen un recuento endotelial bajo, que eso habla de una córnea un poco débil. Así que habría que ver el caso en particular. Nosotros utilizamos los Evo Vision ICL, que son de origen suizo y son muy buenos, y la verdad que sí son mejores que otros lentes. Bueno, Gabriela, a ver. Gabriela nos dice, mi hija tiene miopía alta, 8,50 en cada ojo y astigmatismo alto. El tema es que no deja el celular, está muchas horas con la pantalla. ¿Esto empeora su posibilidad de aumento de miopía y astigmatismo? Sí, lamentablemente sí, si es adolescente y todavía está desarrollando la visión. Toma un poco el consejo este que te decimos de conectarle la computadora a la tele y que trate de hacer más actividad de lejos. Y bueno, tratar de buscarle la vuelta de que empiece un deporte o algo, porque la verdad que el tema de las pantallas y los chicos es un tema muy complejo. Las pantallas han irrumpido en nuestra vida de una forma que es imposible de escaparles, digamos, más ahora con la pandemia, todo se trasladó a Zoom, como estamos nosotros ahora, y, y la verdad que es difícil, pero las personas más grandes, ya les digo, no hay problema, pero con los chicos hay que poner un límite porque se influye en el desarrollo del ojo. Bien, Luciana nos pregunta, ¿es posible operar miopía con lente intraocular ya teniendo maculopatía? Bueno, nosotros como somos un centro de retina principalmente y ahora también de cirugía refractiva, tenemos muchos pacientes con maculopatía previa que ya están tratados y si están bien tratados y la maculopatía está inactiva y el retinólogo está de acuerdo, a veces se puede colocar un lente intraocular, porque ya, como lo dije antes, la presencia del lente intraocular no modifica en nada el curso de la enfermedad de la maculopatía. Si esa maculopatía a los 2 o 3 años de colocarse el lente intraocular se reactiva, se puede tratar de la misma forma, y lo más probable es que se fuera a reactivar aunque el paciente no se haya puesto el lente intraocular. Así que son cosas bastante independientes, depende un poco de que esté bien tratado, y que sea el momento, por ahí a veces lo que hay que elegir es el momento, ¿no? El momento en el cual el paciente se puede operar. Bien, acá Nora nos dice, nos pregunta, después de operar de desprendimiento de retina, ¿hay posibilidad de maculopatía? Una cosa que queríamos también aclarar es que acá en realidad esta charla va orientada más que nada a la cirugía refractiva, porque veo muchas preguntas que son sobre patología de la retina asociada a la miopía. Y va a haber Bueno, una charla también de ese tema. eso mismo, vamos a tener una charla de otra especialidad de la parte de retina para todos los pacientes que tienen dudas y que por ahí algunas preguntitas ahora que son muy puntuales del especialista de retina o de otras áreas la vamos a pasar. Eh, pero sí, te lo respondemos, si tuviste desprendimiento de retina, Sí, igual puedes tener maculopatía. sí. María nos dice, al igual que la alteración, no, sí, bueno, al igual que la glucemia, que la alteración de la glucemia trae problemas de visión y o miopía, ¿puede ser que la tiroides también altere la visión? Sí, la tiroides también puede alterar la visión, en los casos de hipotiroidismo pueden tener ojo seco, que es bastante frecuente, y después el hipertiroidismo, que es la excesiva función de la glándula tiroides, que sería lo opuesto, también puede traer problemas de ojo seco y de ojos saltones, así que sí, en general, cuando hay problemas de tiroides es muy bueno realizar un control oftalmológico. Bueno, bien, a ver.
Bueno, hay otras preguntas que también son de retina, pero que eso Las guardamos para la seguirán. próxima, las guardamos, que Sí, la próxima las sí, sí, responden. sí. Sí. Bueno, y por ahora no estoy viendo ninguna pregunta más. Bueno, No sé, Pau, si querés poder reforzar algún concepto. no, solamente esto que existen dos técnicas, el láser de elección para los miopes más bajos y el implante de lentes intraoculares para los miopes por arriba de 6. Y los miopes más añosos, por ahí después de los 60, 65, siempre decimos esperen a la catarata, y cuando tienen catarata se puede corregir la miopía. Así que eso ténganlo en cuenta, siempre los pacientes con miopía tienen catarata más jóvenes que el resto de la población, por lo cual el paciente miope tiene que controlarse más seguido. Si un paciente que no tiene miopía tiene catarata después de los 70, en la década entre los 70 y los 80, un paciente con miopía alta puede tener catarata entre los 60 y los 70, o incluso un poquito antes. Así que consulten, porque a veces si hay catarata se puede hacer la cirugía de cataratas y corregir en ese momento la miopía, si ya no fueron operados antes, si no fueron operados cuando eran más jóvenes. Bien. Eh, bueno, no sé si no hay ninguna pregunta más. Acá me parece Eh, que alguien está levantando la mano. Alguien está levantando la mano, a ver. Quique. Quique tiene que poner el micrófono activado. Ahí Ahí está. está. Kike. ¿Cómo le Bueno, va? ¿cómo están? Quería preguntar si hay alguna manera de prevenir la maculopatía. Es decir, yo estoy tomando una medicación, el Ocuvite, tengo una miopía alta de nacimiento y bueno, ya tengo maculopatía en el ojo izquierdo. La pregunta es cómo preservarme, que no, en fin, que no me ocurra en el otro y que no se agrave hoy. Sí. El Ocuvite es una de las medicaciones que tiene estudios bastante grandes y confiables para, digamos, prevenir, pero la verdad que por ahora es lo único que puede tomar, así que le recomiendo que tome el Ocuvite. Después, la maculopatía en el miope alto suele ser algo que pasa con los años y por ahí degenerativo, y no hay mucho más, no tenemos ningún otro consejo para decirle. Sí que vea la charla de maculopatía y de problemas de retina, que la vamos a hacer en breve con los especialistas del área. No, de No nada. me... Bueno, creo que por hoy terminamos. Espero que les haya servido a todos. Pueden seguir enviando preguntas, que las vamos a responder por Facebook y las podemos responder eh, en otras charlas. Así que todas las preguntas las pueden seguir mandando. Les recuerdo que pueden sacar los turnos para consultar por teléfono, también por WhatsApp, que a veces es más cómodo. Y que tenemos también la demanda espontánea, que es cuando necesitan por ahí una receta de anteojos o alguna consulta de urgencia. En el horario de 9 a 18 pueden realizar la consulta de demanda espontánea sin turno. Bueno, muchas gracias, Fran. Muchas gracias a todos por estar y buenas noches.